Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. La angustia de los días pasados había dejado una marca profunda en el corazón de Jacob. Tras haber enfrentado la ira de su hermano Esaú, se encontraba ahora ante el misterio de la promesa divina, que había de hacerse realidad a través de descendencia y prosperidad. Sin embargo, el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre y temores. Una noche, mientras Jacob se retiraba a orar, el silencio del desierto fue interrumpido por un escalofrío que recorrió su ser. Con fervor, levantó sus manos al cielo y clamó al Señor, recordando las palabras que su madre le había susurrado: el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Jacob, sintiéndose pequeño e insignificante en la grandeza de lo que estaba por venir, dirigido por su fe, decidió aferrarse a la promesa. Sin embargo, Dios tenía un propósito más profundo. Durante la noche, experimentó una visión. Un ángel del Señor se presentó ante él en un fuego brillante. Era un momento de temor y reverencia, un claro recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Lo que Jacob no sabía era que su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. El ángel le informó que su nombre ya no sería Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has vencido. Génesis 32:28. Esas palabras resonaron en su corazón. No solo estaba siendo renombrado, sino marcado por un desafío que él habría de enfrentar en su vida, un desafío que reflejaba la lucha entre la humanidad y la divinidad. Mientras la luz del alba comenzaba a despuntar, Jacob se halló en un estado de confusión y transformación. Se había encontrado con Dios cara a cara, pero también quedó con una herida. Su muslo se había dislocado, un recordatorio constante de su encuentro, una señal de que la lucha había sido real. Al caminar hacia su familia, portaba el dolor, pero también una nueva identidad y propósito. A medida que se acercaba el momento del reencuentro con Esaú, un temor creció en su alma. Recordó de nuevo la promesa, y en su corazón surgió una lucha interna. ¿Aceptaría Esaú a su hermano que había traicionado su confianza? Con fe restaurada, Jacob hizo una oración ferviente, clamando a Dios por protección y misericordia. Génesis 32:9-12. La noche llegó y el pavor lo envolvió, ya que su familia era un reflejo de su propio conflicto interno. Pero en ese momento de vulnerabilidad, Dios le dio un nuevo entendimiento: la redención viene a aquellos que se humillan. Santiago 4:10. Con esta revelación, Jacob finalmente supo que había que abdicar al orgullo y enfrentarse no solo a su hermano, sino también a su propia historia. Al amanecer, ambos hermanos se encontraron. Esaú, con lágrimas en sus ojos, abrazó a Jacob, quien había tenido miedo de ser rechazado. Allí, entre el abrazo y el perdón, la promesa de Dios se cumplía de forma inesperada. El camino hacia la reconciliación muestra cómo Dios utiliza incluso la lucha más dolorosa para transformar corazones. Y así, en el contexto del reencuentro, Jacob se dio cuenta de algo más profundo: la historia de la humanidad es una de redención a través de la dificultad. Mientras daba un paso hacia el futuro con sus hijos, Jacob sintió que no solo su nombre había cambiado, sino que también su legado, pero aún había más por descubrir en el plan soberano de Dios, algo que resonaría a través de generaciones. ¿Qué más aguardaba Dios para los hijos de Israel, aquellos que serían llamados de las sombras hacia la luz? Esa pregunta quedó flotando en el aire, como un velo de expectativa sobre lo que estaba por venir. El día del reencuentro con Esaú pasó, y Jacob, ahora Israel, se sentía renovado en su identidad, pero aún el peso del futuro lo acompañaba. Mientras caminaba con su familia hacia la tierra que Dios le había prometido, una inquietud comenzó a brotar en su corazón. Había vivido la reconciliación, pero en su interior sentía que las pruebas aún no habían acabado. En los días que siguieron, Jacob levantaba su mirada al cielo cada mañana, buscando la guía divina. Con cada jornada, sus pensamientos lo llevaban a reflexionar sobre el significado de ser Israel, el príncipe de Dios. Fue entonces cuando llegó un mensajero, un viajero del este que traía noticias de la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Su nombre, Gad, significaba abundancia y suerte, y su presencia generó en Jacob una profunda ansiedad. ¿Por qué has venido, Gad? ¿Qué has traído para mí?, preguntó Jacob, buscando la aprobación y la dirección de Dios en cada palabra. Mi señor Israel, respondió Gad, las tierras son fértiles, fluyen con leche y miel, pero hay un nuevo enemigo a nuestras puertas. Los cananeos se han unido en coalición, y son muchos. Jacob sintió que el aire se le cortaba en el pecho. No solo había lidiado con su propio pasado, sino que ahora debía enfrentar la dureza de un futuro que parecía aún más angustiante. ¿Qué he de hacer, Señor?
clamó en su corazón, su mente agitada por el miedo a la batalla. Las manos de Jacob comenzaron a temblar mientras se sentaba en la sombra de un roble viejo que su abuelo había plantado. En su dolor, recordó las promesas que Dios le había hecho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3. Debía fortalecer su fe, así como había aprendido de su lucha en el río Jaboc. Al caer la noche, Jacob se retiró a orar, buscando respuestas. En ese momento, se dio cuenta que el dolor y la dificultad encierran también una oportunidad para vivir la fe de manera activa. Mientras clamaba al Señor, una voz resonó en su espíritu: recuerda, Israel, que el Dios de tus padres está contigo, como estuvo con Abraham y Isaac. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, pues yo soy tu Dios. Isaías 41:10. La noche era oscura, pero Jacob sintió una luz interna. Con el amanecer, se decidió a actuar no solo como un guerrero, sino como un líder guiado por la revelación divina. Uniendo a su familia y sus criados, les habló con fervor: hijos, la fe no solo nos llenará de promesas, sino que nos fortalecerá ante los adversarios. Debemos armar nuestros corazones, porque Jehová nos ha convocado a la victoria. Así, los días se fueron sucediendo, y cada batalla que libraban contribuía a forjar la identidad del pueblo de Israel, marcando su destino. Las olas de conflicto y la ansia de un futuro incierto ayudaron a Jacob a recordar que a pesar de sus luchas, Dios había estado con él, dándole la fuerza de enfrentar cualquier desafío. Pero en el silencio de su corazón, una pregunta retumbaba, un eco de incertidumbre: ¿qué guerra aguarda realmente a los hijos de Israel, y cuál es la verdad detrás de la promesa de Dios para ellos? La respuesta continuaba buscando su revelación, como un susurro en el viento que parecía decir que algo mayor estaba por venir, un desenlace divino esperando ser exhortado a la luz del día. Mientras la familia de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, un aire tenso envolvía su travesía. Las ansias se entrelazaban con oraciones silenciosas, y cada paso que daban resonaba con el eco de las promesas divinas. Jacob, sintiendo la responsabilidad de su nuevo papel como patriarca, mantenía su mirada fija en el horizonte, buscando la sabiduría de Dios ante los peligros inminentes. Una noche, cuando la calma parecía haber descendido, se congregaron en torno a la hoguera. Jacob, sintiéndose pesado por las inseguridades del momento, decidió compartir sus inquietudes: hijos, lo que nos espera no es solo una tierra que fluye con leche y miel. La batalla por nuestro destino será dura. Sin embargo, recuerden siempre que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Así como estuvo con nuestros padres en tiempos de necesidad, también está aquí y ahora. Mientras hablaba, un profundo silencio se apoderó de la congregación. Sus hijos, llenos de emoción y temor, miraban a su padre con ojos expectantes. Fue entonces que Judá, un hombre de gran coraje, se alzó. Padre, hemos visto cómo el Señor ha guiado nuestros pasos. Si Él ha prometido darnos esta tierra, no hay muros que nos detendrán. Juntos, con fe y valentía, seremos más que conquistadores. Las palabras de Judá resonaron en el corazón de todos, pequeñas llamas de esperanza ardiendo en su interior. Pero aún así, la sombra de la preocupación no se disipaba de la mente de Jacob. Esa noche, mientras todos dormían, Jacob se retiró a un lugar apartado y buscó el rostro de Dios. Clamó: Señor, ¿cuál es tu plan para nosotros? ¿Por qué debemos enfrentar estos desafíos si tú has prometido la victoria? En el profundo silencio, una visión comenzó a formarse ante él. Vio un gran campo de batalla, donde guerreros valientes luchaban frente a adversarios fieros. Pero en medio de la confusión, una luz brillante emergía, indicando la presencia de Dios. La voz del Altísimo resonó: los hijos de Israel no solo son llamados a conquistar la tierra, sino a convertirse en el pueblo que se aferra a mi promesa. Las batallas que enfrentarán son pruebas de su fe, forjándolos como el oro en el fuego. Jacob cayó de rodillas, abrumado por la revelación. Comprendió que cada prueba era parte del divino diseño, una oportunidad para demostrar que la fe puede transformar lo efímero en lo eterno. Se levantó con renovada determinación. Era un líder, sí, pero también era un hijo de Dios, llamado a guiar a su familia no solo en la victoria, sino en la fidelidad a la promesa divina. Al amanecer, Jacob se reunió con su familia. El Señor nos ha revelado que cada una de las dificultades que enfrentaremos será una oportunidad para demostrar nuestra fe. No seremos simplemente guerreros en un campo de batalla, sino heraldos de su gloria. Recuerden que no enfrentamos esto solos, Dios está con nosotros. Mientras continuaban su camino, Jacob sintió en su interior que algo más grande que una batalla estaba por venir.
Sus pensamientos volaban a las palabras del Señor, y la incertidumbre que una vez lo abrumaba ahora se convertía en expectación. Cuando llegaron a las fronteras de su destino, una voz distintiva rompió el silencio: en lo que están por enfrentarse, Dios desplegará su gloria de maneras que aún no imaginan. La verdadera guerra será por su fe y su fidelidad a las promesas, y a partir de eso, algo nuevo surgirá entre ustedes. Así, con la determinación ardiendo en sus corazones, Israel y su familia se prepararon para la batalla que les aguardaba. En medio del ruido y la confusión, un susurro profundo les aseguraba que el plan soberano de Dios estaba en marcha, y que cada dificultad revelaría no solo su poder, sino también el propósito divino que les aguardaba. La historia de Israel apenas comenzaba, y la verdadera revelación del Señor aún estaba por ser desatada. Jacob y su familia continuaron su marcha, la promesa de la tierra prometida brillando como una estrella lejana en su horizonte. Sin embargo, a medida que se acercaban a los límites de su destino, el peso de su travesía se hacía sentir más intensamente. La sabiduría que Jacob había recibido en la noche anterior resonaba en su corazón, pero las dudas y temores se cernían como sombras sobre su camino. Un día, mientras avanzaban entre colinas y valles, se encontraron con un grupo de hombres provenientes de la tierra a la que se dirigían. Eran habitantes de lo que un día había sido Canaán. Al ver a Jacob y su familia, el líder de estos hombres, un guerrero de gran estatura llamado Esaú, se acercó con gran curiosidad y un destello de desafío en sus ojos. ¿Quiénes son estos que atraviesan tierras que no les pertenecen?, preguntó con voz imponente. El corazón de Jacob comenzó a latir con fuerza. Era consciente de la historia entre su familia y la de Esaú. En su mente, las palabras del Señor resonaron, recordándole la amenaza que se avecinaba. Pero manteniendo su fe, se adelantó y dijo: venimos en paz, en busca de la tierra que nuestro Dios nos ha prometido. Estábamos destinados a esta, sin embargo, no somos enemigos pero, hijos de un pacto con el Altísimo. Esaú, al escuchar la valentía de Jacob, levantó una ceja. ¿Siervos de un pacto, eh? ¿Qué tipo de Dios tiene su pueblo si no pueden conquistar una tierra sin temor? No les podemos permitir entrar sin una prueba de su fuerza. Jacob sintió que el temor se cernía en el aire, y recordó las palabras que había recibido: cada encuentro era una oportunidad para mostrar su fe. Se dirigió entonces a su pueblo y les dijo: hijos, recuerden, Dios nos ha liberado de la esclavitud, nos ha guiado hasta aquí y no debemos temer. Estos desafíos son para que nuestra fe sea forjada, como el oro en el crisol. Judá, al escuchar la exhortación de su padre, se adelantó y se colocó frente a Esaú. No venimos a pelear, sino a demostrar que el poder de nuestro Dios está con nosotros. Dejen que nuestras acciones hablen por nosotros, y no caigamos en la violencia que aleja al espíritu de los pactos. Los hombres de Esaú se miraron unos a otros, como sopesando las palabras de Judá. En ese momento, se hizo un silencio sobre el grupo. La fe de los hijos de Israel estaba siendo puesta a prueba. La tensión era palpable y el viento pareció llevarse las temibles intenciones del guerrero. Esaú, finalmente, asintió con la cabeza. Si es así, entonces demuéstrenme su valor sin derramar sangre. Un desafío de fe, y aquella que prevalezca, será la que abriera el camino que buscan. Ustedes se enfrentarán a nuestras fuerzas. Jacob se sintió desgarrado por la presión de lo que estaba en juego. Sin embargo, recordando la visión, se arrodilló de nuevo y clamó a Dios por dirección en aquel momento decisivo. Entonces, el Señor le habló: el verdadero poder reside en la humildad y en el reconocimiento de mi soberanía. Confiaré en tus pasos, Jacob, mas recuerda que la victoria es mía. A medida que el duelo de fuerza se organizaba, Jacob volvió a mirar a su familia. Las miradas en sus rostros eran claras, cada uno esperaba el resultado de esta experiencia, y su fe estaba alineada hacia el propósito que Dios había dispuesto. Así, entre las vibrantes esperanzas y el temor palpable, una sombra se alzó, llenando el aire de expectación. La confrontación entre dos pueblos sería más que una simple batalla, sería un escenario donde el poder divino podía mostrarse activo. Cuando el primer grito del desafío resonó en el aire, algo grandioso empezaba a formarse. En el fondo de todo esto, Jacob comprendió que la batalla que librarían no solo era por una tierra, sino por la manifestación de la fe en acción. ¿Quién de ustedes es digno de retar a Dios?, resonó la voz, y su corazón latía con la verdad de la respuesta que estaba a punto de ser revelada, pues algo eterno estaba en juego, y el plan soberano de Dios estaba a punto de desvelarse en toda su gloria. El eco del grito resonó en el aire, mientras los hombres de Esaú se preparaban, alineando sus filas con destreza.
La atmósfera estaba cargada de electricidad, y en el corazón de Jacob, una batalla más profunda se libraba. Alzó la vista al cielo, recordando la promesa que Dios le había hecho, un anhelo instaurado en su ser desde hacía tanto tiempo, la herencia de la tierra que le había sido prometida a Abraham y a Isaac. Así lo hará Dios, murmuró Jacob para sí mismo, y el fuego de su fe se reavivó. Si has de pelear, Señor, lucharás en nuestras filas, y este desafío será un testimonio de tu gloria y tu poder. Mientras los hombres de ambas facciones se enfrentaban, Jacob llamó a sus hijos a un lado. Es tiempo de clamar a nuestro Dios. Preparemos el altar de la fe. Juntos, levantaron sus manos hacia el Altísimo, en súplica ferviente. Señor, danos fuerza y sabiduría. Que nuestro clamor sea suave ante tu presencia. Al culminar su oración, una nube de niebla comenzó a descender sobre ellos, envolviendo el campo donde se preparaban para el combate. Los hombres de Esaú miraron con temor. ¿Qué es esto? Desplieguen sus armas, gritaron, pero su temor no hacía sino aumentar. Jacob, empoderado por esa atmósfera sobrenatural, sintió como el Espíritu de Dios descendía profundamente en su ser. Escuchen, hombres de Esaú. El Dios de Israel está con nosotros. No venimos a luchar como lo harían los hombres, sino a demostrar el poder de fe que habita en nosotros, clamó Jacob. Su voz resonó con autoridad, sembrando en los corazones de su propia gente una confianza renovada. Esaú, nervioso pero implacable, avanzó hacia Jacob. Si es así, entonces, que el Dios de tu pacto se manifieste. Que este desafío empiece. Con esa orden, un soldado de Esaú se adelantó, desafiante y armado. Jacob llamó a uno de sus hijos, un joven fuerte llamado Simeón, que había sido instruido por su padre en la sabiduría y el arte de la lucha. Simeón, ve y demuestra que nuestra confianza no es en la fuerza sino en el Eterno. Tu oponente puede tener la espada, pero nunca tendrá el favor de Dios, le dijo Jacob, y Simeón asintió, con determinación en su mirada, al enfrentarse a su adversario. En un instante, una luz brillante llenó el campo, era como si el mismo cuero de la tierra palpitara con los latidos del cielo. El guerrero de Esaú se encontró en un trance, incapaz de avanzar. Jugando su espada, alzó la mirada hacia el cielo. ¿De dónde ha venido esta bruma, si no es de la presencia de un Dios poderoso? Simeón, sintiendo la intervención divina, se lanzó hacia adelante. En un movimiento rápido, logró someter a su rival. Gritos de sorpresa resonaron entre los hombres de Esaú, mientras el eco de su derrota propagaba el temor entre ellos. ¿Qué está sucediendo?, exclamó Esaú, viendo caer a sus hombres uno tras otro, como si el mismo cielo estuviera con los hijos del pacto. El desafío se volvía más que una victoria física, era un mensaje de que el verdadero Dios estaba obrando en favor de su pueblo. Un susurro de esperanza brotó de los labios de Jacob: la batalla es del Señor. Nunca ha sido nuestra fuerza, sino su poder el que ha de prevalecer. Finalmente, mientras el desafío continuaba, un poderoso viento sopló dejando un rastro de paz sobre el campo. Jacob levantó sus manos y vio a Dios obrar. Este mismo momento, un rayo de revelación atravesó su corazón. ¿Podría ser que, a través de este desafío, Dios mismo esté preparando el camino para la promesa en nuestra vida? Una profunda verdad llenó el aire: no solo luchaban por una tierra prometida, sino que cada enfrentamiento y cada victoria eran parte de un plan divino perfectamente orquestado, de un Dios que estaba llevando a cabo su voluntad y propósitos. ¿Qué revelación celestial se avecina?, pensó Jacob mientras el desafío proseguía y una luz de promesa brillaba sobre su destino. El viento soplaba con fuerza, llevando consigo la bruma que había cubierto el campo. Jacob, con el aliento entrecortado, levantó su mirada hacia el horizonte, donde la figura de Esaú aún permanecía firme, pero los rostros de sus hombres mostraban señales de desesperación. «Padre, ¿cuál será nuestro siguiente paso?», preguntó Judá, el primero de sus hijos, sus ojos fijos en la situación que se desarrollaba ante ellos. «El Señor nos ha guiado hasta aquí, y su mano aún nos acompaña. No temas, Judá. La batalla no es nuestra, es del Señor, y Él aún tiene más que revelarnos esta jornada», respondió Jacob, sintiendo que el Espíritu de Dios pululaba a su alrededor, como una brisa suave que aviva una llama. A medida que el eco del último grito se desvanecía, Esaú gritó: «Retroceded. No se puede enfrentar a un Dios que moviliza a su gente de tal forma». Sin embargo, en su corazón, el rencor y la contienda renacían. Jacob pudo sentir ese tira y afloja de su hermano, un hombre quebrantado por decisiones pasadas.
Es tiempo de invocar el nombre del Señor aún más fuertemente, murmuró Jacob a sus hijos, quien conocía la costumbre de su padre, Isaac, de elevar plegarias en momentos de incertidumbre. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Proclamó, recordando las palabras del Salmo 27, 1, Jacob dio un paso al frente, su voz resonante. Hombres de Esaú, escuchen, aún en el conflicto hay misericordia. Os he encontrado, no como enemigos, sino como la respuesta a la promesa de Dios. El perdón es parte de esta herencia divina. La multitud se quedó en silencio, maravillada por la valentía de Jacob. De pronto, del corazón del grupo de Esaú, un hombre se adelantó. ¿Puedes decir que el perdón también es para mí, Jacob? Fui yo quien te traicionó, quien te empujó a la oscuridad. Su voz era de profundo pesar, y Jacob sintió el peso del alma rota ante él. Esaú, hombre rudo y fuerte, el perdón de Dios se extiende por encima de todas nuestras penas. Regresando a ti, yo también he de aprender a soltar las ataduras del pasado, respondió Jacob, sintiendo cómo la atmósfera comenzaba a cambiar. Un destello de luz brilló en los corazones de ambos hombres, como si el cielo se abriera para presenciar la reconciliación. Mientras algunos hombres de Esaú dudaban, otros comenzaron a caer de rodillas. Nos rendimos ante este Dios que transforma el odio en unidad, uno de ellos clamó, su voz llena de fe. Jacob veía a sus hijos observar, su fe también viniera a ser reforzada en este caos. Podamos juntos, entonces, levantar un altar para recordar este día, este llamado a la paz, propuso Judá, sintiendo cómo la presencia de Dios llenaba de nuevo el aire con cada palabra. Jacob levantó su mano, asintiendo, y con un gesto publicó su acuerdo. No solo eran guerreros, eran también testigos del amor que anidan en el corazón del Señor. Poco a poco, la multitud se organizó, y en un rincón del campo, comenzaron a colocar piedras, levantando un altar que no solo simbolizaba la reconciliación entre sus familias, sino también un pacto renovado con Dios. Que sea este lugar un recordatorio de lo que nuestro Dios puede hacer. Desde este día en adelante, llevemos la noticia de su gracia a toda la tierra, exclamó Jacob mientras los hombres de ambos bandos se unían en oración. Mientras Jacob cerraba los ojos, sintió en su espíritu que esta no era solo una victoria física, sino un momento que cambiaría el rumbo de su linaje por generaciones. ¿Qué más plan tiene el Señor para nosotros?, pensó, abrumado por la revelación sorpresa que no paraba de retumbar en su corazón, y así, la voz divina surgió en su mente, resonando con la sabiduría de Éxodo 14:14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Una certeza nueva fluyó en su ser, esta es la batalla que definirá nuestro propósito. Mientras el sol comenzaba a descender, Jacob sabía con certeza que aún había más misterios revelados por el Dios de sus padres. ¿Qué nuevo capítulo tiene reservado este Dios tan poderoso? Reflexionó en voz alta, dejando que la anticipación floreciera en su corazón, preguntándose qué otros planes soberanos estaban por cumplirse en su vida y linaje. El día había sido largo, pero la luz del sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos áureos y púrpuras. Jacob, sintiéndose renovado tras la reconciliación con Esaú, miró a sus hijos y vio en ellos una nueva esperanza, una fe restaurada que crecía como la brizna de hierba tras la lluvia. Escuchad, hijos míos, dijo Jacob, su voz firme y clara, hemos presenciado el poder de Dios. La paz ha llegado a nuestra casa, pero el camino por delante puede que aún esté lleno de pruebas. Recuerda las palabras que el Señor nos ha confiado, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Debemos estar preparados. Los hijos de Jacob asintieron, sintiendo el peso de sus palabras. Judá, con el ardor de su corazón, formuló una pregunta: ¿qué desafíos crees que enfrentaremos, padre? Jacob respiró hondo, sintiendo como el viento acariciaba su rostro, como si la mano del propio Dios lo guiara. Las pruebas son inevitables. Nuestros enemigos pueden elevarse de nuevos, y la tentación se presentará en diversas formas. Pero recordemos el altar que hemos construido hoy, ese pacto con Dios que marcó el comienzo de un nuevo capítulo. En cada dolor, hallaremos la oportunidad de crecer. Se hizo un silencio expectante. Jacob, con su mirada fija en el altar, siguió hablando: he visto el sufrimiento en mi vida, desde la lucha por la bendición hasta el miedo de enfrentar a mi hermano. He sido moldeado por esas experiencias, y entiendo ahora que cada dolor trae consigo una revelación. A medida que sus palabras resonaban en el aire, se acercó a él uno de sus hijos, José, el niño de los sueños, y con voz temblorosa cuestionó: ¿qué significado tienen los sueños, padre?
¿Son solo cuentos o mensajes del Altísimo? Jacob sonrió con ternura. José, los sueños son parte del misterio de Dios. Ellos nos hablan de su soberanía y su plan. En mi juventud, soñé que un día mi familia se inclinaba ante mí. Pero esos sueños también vinieron acompañados de sufrimiento. Dios usó mis tribulaciones, junto con esos sueños, para revelarme su camino. La atmósfera se llenó de expectación. Los hombres de Esaú, que habían comenzado a reintegrarse a su camino, escuchaban desde una breve distancia, sintiendo la fe vibrante que emanaba de la familia de Jacob. Uno de ellos, con voz resonante, preguntó, ¿creéis que también habrá esperanza para nosotros? Hemos estado bajo el yugo de la contienda tanto tiempo. Jacob se volvió hacia él, llenando su mirada con compasión. La misericordia de Dios nunca se agota. Al igual que un río que desborda en las lluvias, su gracia fluye a través de todos los que se acercan con corazones arrepentidos. El camino hacia la redención no está exento de dolor, pero a través de la fe, cada dolor se transforma en un testimonio de su gloria. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, captando la esencia de la verdad que habían escuchado. El eco de la revelación se sentía en el aire y, desde el lado de Jacob, surgió una voz. ¿Y si la redención de Israel está íntimamente ligada a la de Edom? ¿Podríamos ser un solo pueblo bajo un solo Dios? Jacob sintió que su corazón se aceleraba. La palabra redención resonaba en su alma. Exactamente, porque así como el vino y el agua se mezclan y se vuelven uno, así también nuestras historias pueden entrelazarse en la gracia. Pero hay algo que debo compartir, dijo, sintiendo el peso de lo que estaba por revelar. Pronto seremos llevados a una tierra prometida. Pero antes, debe haber preparación. Los sueños que se cumplirán en la próxima generación dependerán de cómo respondamos a los retos de este mundo. Cada lágrima, cada derrota y cada victoria hará parte de una narrativa divina que apuntará a la gloria de Dios. Los hombres escuchaban con atención, sus corazones quizás comenzaron a latir con esperanza. Los hijos de Jacob intercambiaron miradas, sintiendo el impacto de lo que su padre estaba diciendo. El Señor tiene un plan mayor del que podemos imaginar, exclamó Jacob, su voz resonando con fervor. Justo como los cielos se levantan y se despliegan ante el inicio de un nuevo día, así también nuestro futuro está arraigado en su grandeza. Mientras la tarde se convertía en noche, el espíritu de anticipación se sintió entre todos. Jacob sabía que esto era solo el principio, que al seguir a Dios, cada paso se condujo hacia algo más grande. Hermanos y soñadores, escuchen, el plan soberano del Señor va más allá de la reconciliación. Cada cadena que rompemos, cada muro que desafiamos, es parte de una restauración aún mayor. Con la luna levantándose en el cielo estrellado, Jacob miró hacia el futuro, su corazón palpitante ante lo desconocido. La próxima revelación de Dios nos llevará a un encuentro divino que transformará nuestras vidas. ¿Estamos listos para lo que está por venir? El eco de su pregunta quedó flotando en el aire como un llamado divino, en espera de ser respondido. El alba despuntaba sobre la tierra, trayendo consigo un rocío que brillaba como perlas esparcidas sobre la hierba. Jacob, sentado junto al altar que había levantado, se sintió envuelto por un propósito renovado. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que el momento de la revelación se acercaba, pero también comprendía que el camino hacia la promesa estaba pavimentado con congoja y tribulación. Levanta la vista, hijos míos, dijo Jacob, alzando su mano hacia el cielo. Hoy, el Señor nos llama a prepararnos para las pruebas que habremos de enfrentar. Más vale el que es humillado, que el que se engrandece, dice el proverbio, Proverbios 29 horas y 23 minutos. Debemos ser humildes, pues a través de la humildad, el peso del espíritu se hace más ligero. Judá, siempre fervoroso, se acercó a su padre y le preguntó, ¿cuál será la naturaleza de estas pruebas, padre? ¿Cómo podremos sostenernos cuando el viento de la adversidad sople con fuerza? Jacob lo contempló, sintiendo la inquietud de su espíritu y la pasión por la justicia. Las pruebas vendrán en diversas formas, conflictos entre naciones, la tentación a la avaricia y el desafío a la bondad en tiempos difíciles. Pero recuerda, hijos míos, que en la adversidad Dios nos forja. Como el oro se purifica en el fuego, nuestras almas se fortalecerán en el crisol de las pruebas. Mientras Jacob hablaba, un sentimiento de inquietud se apoderó de los hombres de Esaú, quienes comenzaban a captar la profundidad de las palabras del patriarca. Uno de ellos preguntó, si nuestras luchas son tan grandes, ¿podemos esperar alivio? ¿Podemos ser liberados de nuestras ataduras?
La mirada de Jacob se tornó intensa, y con un susurro sagrado respondió, en el sufrimiento también hallaremos la salvación. En la tribulación estaré contigo, dice el Señor, Isaías 43, 2. Nuestra liberación no se presenta siempre como pensamos, pero cada paso que damos en la fe nos acerca más a la redención. Se nos promete que, aunque pasemos dificultades, nunca seremos abandonados. De pronto, una calma profunda envolvió el ambiente. Jacob podía sentir la vibración de lo divino en el aire. La luna, plena y brillante, iluminaba el camino que tenían por delante, revelando sombras de incertidumbre y esperanza. Escuchen, dijo Jacob, su voz fuerte como un trueno. Hay algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Él tiene un propósito que trasciende nuestros entendimientos. La unión de nuestras familias y pueblos es solo un esbozo de un plan más grande. Las luchas que enfrentaremos son piezas en el rompecabezas de su redención. Al escuchar esto, los hombres comenzaron a murmurar, sintiendo la pesada responsabilidad y a la vez la dicha de este profundo llamado. Jacob se volvió hacia sus hijos, su mirada fija en cada uno de ellos. ¿Estáis dispuestos a seguir este camino? ¿A ser instrumentos en las manos de Dios, incluso en medio de la aflicción? Con determinación, Judá asintió, sí, padre. Estamos listos para lo que Dios tiene preparado. José, sintiendo un llamado profundo en su interior, añadió, Él nos ha hablado a través de los sueños, y sabemos que su propósito se cumplirá. Seremos los portadores de su esperanza. Pero escuchen bien, continuó Jacob, emocionado ante la devoción de sus hijos. Las pruebas que muchos de nosotros enfrentaremos serán solo el comienzo de algo mayor. A través de nuestra historia, se levantará un pueblo que será luz entre las naciones. En nuestra unión, la gloria de Dios será manifestada. Mientras el viento soplaba suavemente, con cada palabra de Jacob resonaban ecos de una promesa sagrada. Las tinieblas que amenazaban con consumir su futuro parecían disiparse, dejando entrever una promesa de iluminación y redención. Y así, mientras nos preparamos para lo que vendrá, recordad siempre que las cadenas que se rompen son aquellas que nos liberan de la condena del pasado. Cada lágrima que derramamos sembrará semillas de esperanza, y cada victoria que obtengamos será testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Con estas palabras, Jacob sintió que un nuevo amanecer se aproximaba, tan cercano como el susurro del viento. El Señor nos revelará cosas ocultas, planes de redención que jamás habríamos imaginado. Estemos atentos, porque la próxima etapa de nuestra travesía nos llevará a encuentros con lo celestial que transformarán nuestras existencias. Así, mientras el sol comenzaba a elevarse, un nuevo capítulo se vislumbraba en el horizonte, y Jacob sabía que en la trama del eterno plan de Dios, su familia estaba destinada para algo grandioso. ¿Qué nuevas sorpresas les depararía el Creador? El misterio permanecía en el aire, invitando a cada uno a seguir adelante con valentía y fe. Mientras el sol se elevaba en el horizonte, la luz dorada iluminó el rostro de Jacob, quien contempló a sus hijos y a los hombres de Esaú reunidos en el altar que habían construido. Un sentimiento de esperanza y anticipación llenaba el ambiente. Sabía que el viaje hacia la tierra prometida estaba marcado por la fe, el perdón y la redención. Con firmeza en su corazón, decidió que era momento de compartir la nueva dirección que Dios había puesto en su espíritu. Escuchad, mis hijos y amigos, comenzó Jacob con voz clara y autoritaria, hoy celebramos no solo nuestra reconciliación, sino también un nuevo comienzo. El Señor ha sido fiel en guiarnos hasta aquí, y su promesa de una tierra que fluye con leche y miel está más cerca que nunca. Pero debemos prepararnos para enfrentar los desafíos que se avecinan. Las miradas de todos estaban fijas en él, un signo palpable de respeto y expectativa. Jacob continuó, las pruebas que enfrentaremos no son puramente conflictos entre hombres, sino que son combates espirituales. Están diseñadas para afilar nuestra fe, purificarnos y unirnos como un solo pueblo. De repente, una sombra de preocupación cruzó el rostro de uno de los hombres de Esaú. ¿Y si no estamos a la altura de los desafíos que vienen? ¿Si regresamos a la oscuridad de nuestras antiguas enemistades? Eso es precisamente lo que el enemigo quiere que pensemos, respondió Jacob, con pasión y convicción. Sin embargo, recuerda lo que el Señor nos ha dicho, en la tribulación estaré contigo, Isaías 43, 2. No caminamos solos, el Dios de nuestras generaciones nos acompaña. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, y algunos asintieron, alimentando su fe. Jacob sintió que un nuevo impulso lo atravesaba. Es tiempo de renovar nuestros corazones con promesas de esperanza y unidad. No más división.
no más sombras de rencor. Hoy forjamos un pacto no solo entre nuestras familias, sino también con nuestro Dios. Mientras Jacob hablaba, algo profundo se movió en el corazón de Esaú. Los recuerdos de su juventud, el rencor que llevaba por tanto tiempo, comenzaron a desvanecerse. Su mirada se encontraba con la de Jacob, y un nuevo entendimiento afloró en su corazón. Jacob, hermano mío, ¿estamos dispuestos a sembrar de nuevo la semilla de la reconciliación y permitir que nuestras familias florezcan juntas? Sí, Esaú, respondió Jacob, las lágrimas brillando en sus ojos. Fueron mis errores los que rompieron nuestro lazo. Pero ahora, como hijos del pacto, debemos entender que la verdadera fuerza está en la unidad y en el amor que sobrepasa toda herida. Los hombres de ambas familias comenzaron a acercarse, con cautela pero llenos de esperanza. Jacob levantó las manos hacia el cielo y oró en voz alta: Señor, en este día, te pedimos que sopeses nuestros corazones y que tu luz disipe las tinieblas de la discordia. Que podamos ser un nuevo pueblo, un testimonio de tu gracia. De repente, una brisa suave recorrió el lugar mientras un destello de luz divina iluminó el altar. La presencia del Señor se sentía palpable, y el silencio se apoderó de todos. Jacob supo que estaba ocurriendo algo sobrenatural. Hoy, continuó Jacob, proclamamos que somos familia una vez más. Con este altar, consagramos nuestra decisión de seguir a Dios y luchar juntos por un futuro en unidad. La tierra prometida nos espera, pero debemos caminar juntos hacia ella. Aquella mañana, no solo se renovaron los lazos entre Jacob y Esaú, sino que también se gestaron promesas de una comunidad que avanzaría unida frente a adversidades. La marea de reconciliación llevada por el Espíritu Santo comenzó a unificar los corazones y a deshacer años de división. Debemos hacer un pacto, madre, sugirió Judá, mirando con firmeza a sus hermanos y a los hombres de Esaú. Que nunca olvidemos la grandeza de lo que hemos vivido y las batallas que hemos librado juntos. Que este altar sea un recordatorio permanente, que entiendan las generaciones venideras que, a pesar de las pruebas, la victoria de Dios se forjará en nuestra fe. Jacob, sintiendo una profunda paz, miró a todos sus hijos. Así como el Señor ha estado con nosotros, debemos ser testigos de su gloria. Lo que vendrá será obra de nuestras propias manos guiadas por su mano. Y ahora, los invito a recordarlo siempre y a invocar su nombre en cada desafío que enfrentemos. Con un gran alboroto de congregación, tanto las familias de Jacob como las de Esaú se unieron en un canto de alabanza y gozo, celebrando su nueva misión y la promesa de Dios para ellos. Miraron hacia la tierra que se extendía ante ellos, urgiéndolos a avanzar con la esperanza de que se convirtieran en un pueblo unificado y próspero. Así, Jacob e Israel, llevado por el amor renovado, lideraron a su familia hacia la tierra que se encontraba en su destino. Cada paso hacia la tierra prometida resonaba con la proclamación de que, al pelear juntos, no solo conquistarían una tierra, sino que también vivirían una historia de fe gloriosa. La lección de Jacob se convirtió en eco en los corazones de todos. Lo que realmente importa no es solo el destino a alcanzar, sino cómo se camina juntos en el camino hacia la promesa divina. Así concluyó esta parte de la historia de los hijos de Israel, recordándoles que, aunque la travesía pueda ser difícil, siempre habrá redención y esperanza en cada desafío que enfrenten, porque el Señor camina con ellos, guiando sus pasos hacia un futuro glorioso. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir el camino que Dios tiene para ti? Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias bíblicas exclusivas que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas enseñanzas. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de reconciliación y esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo y conexión con la palabra de Dios. No lo dejes pasar.